Amigos míos, gracias por estar acá en este canal. Si es la primera vez, pues soy Bismar Galán, de origen cubano, radicado en República Dominicana. Y lo que quiero compartir, como ya pudiste ver en la imagen inicial de este video en concreto, es el tema de la economía cubana y su proyección para 2025. Pero quiero hacerlo desde la perspectiva de unas preguntas, un documento que está circulando en las redes en Cuba. He tenido acceso a él desde acá, desde Santo Domingo. Y en ese material, no sé quién es el autor, lamentablemente, para darle todo el crédito. En ese material, esta persona hace 47 preguntas a propósito eh, de un video anterior en el que yo hacía preguntas al dictador cubano Díaz-Canel. En este material un poco sirve de refuerzo a esas preguntas que yo hacía, pero lo que quiero en una primera instancia, en una primera entrega, es leerles y luego comentar al menos 20, 25 de estas preguntas porque son muchas y son preguntas que quizás con un análisis posterior en el cual demos un criterio sobre la respuesta que merecen estas preguntas, podría completarse un poco un primer análisis. Voy a ir leyendo esas preguntas con el mayor cuidado de ser fiel a lo que aparece escrito, porque podría provocar ciertas emociones y un deseo de reaccionar, para luego entonces al final intentar responder a estas preguntas desde mi perspectiva. La primera pregunta que este internauta hace es: ¿cómo es posible que el primer secretario del Partido Comunista de Cuba reivindique el papel del sector privado en una comparecencia y unas semanas después, en un medio de prensa público, se desdice se deslice la idea de que es el causante de la desigualdad y por tanto peligro mortal para la revolución? Es decir, estoy diciendo que gracias al papel del sector privado tengo esto, estoy resolviendo, pero luego digo que es un peligro para la revolución. La pregunta 2 dice: ¿por qué no hay un verdadero debate en los medios sobre temas económicos? Es una pregunta que todos sabemos un poco la respuesta, ¿no? ¿Cómo es posible que si no hay libertad pueda haber espacio en los medios para discutir, para debatir, como dice él, un tema determinado? ¿Por qué las voces críticas pero comprometidas no tienen espacio en los medios y en sus espacios? Bueno, las voces críticas pero comprometidas. Aquí voces críticas pero comprometidas es este personaje que te dice esto está mal, pero no es culpa de la revolución, o esto está mal, pero hay que buscarle una solución entre nosotros, o hay que buscársela desde el partido, esa solución. Algo que sabemos que no va a ocurrir, pero a eso se refiere con voces críticas comprometidas. Es decir, son personas que están dentro del sistema, que reconocen su falla, que reconocen que no sirve, pero no quieren que el debate salga de ahí, de su círculo. Las opiniones de personas que somos críticas al sistema, que somos críticas a lo que está ocurriendo, esas opiniones, esas personas no caben desde esa perspectiva de voces críticas pero comprometidas. La pregunta 4 es: ¿por qué las propuestas que se hacen por académicos y especialistas nunca se articulan ni ejecutan? Lógico, se sobreentiende que esta persona es uno de esos intelectuales, un académico, ¿no? Que hace una propuesta y que tiene una idea de cómo se pueden resolver las cosas, pero ya vivimos aquella etapa donde se convocó a todas las organizaciones, se crearon equipos de especialistas para decir cómo sacar a Cuba de la inflación, y después con un plumazo, con un discurso, se dijo que
eso era teoría y que lo que había que hacer era esto y esto y esto, porque así lo entendió Fidel Castro y así los que lo apoyaban. La pregunta 5, ¿cuál es el propósito de referirse a la ofensiva revolucionaria, a la rectificación de errores, si estamos en un momento histórico totalmente diferente? ¿Por qué? Porque el momento actual es tan deprimente y no hay nada, y no hay un liderazgo, y no hay nada que se pueda ver con cierta justificación, que tienen que seguir apegados a esos tiempos, como se apegan constantemente a la comparación de lo que era Cuba en el 59 con lo que es hoy, como si el mundo no hubiera cambiado. La pregunta 6 dice, ¿cómo, si la empresa estatal es el principal actor de la economía y las nuevas medidas tienen un propósito dinamizador, no hay una sola medida para ellas? El problema es que las empresas estatales cubanas han dado muestras de ineficiencia siempre. Y por allá hay un video mío con un simple ejemplo, y es el de la empresa Acopio. La pregunta 8 dice, ¿por qué las medidas implementadas son rentistas y extractoras de recursos si lo que se necesita es impulsar la actividad económica? ¿Por qué? Porque ahí tiene la justificación, se basa en el bloqueo, no podemos producir, la empresa estatal no es más capaz de garantizar ni la leche de los niños y los ancianos. Dígame usted de qué actividad económica o qué van a impulsar si siempre ha sido en contra del desarrollo económico. Y ya lo decía, el 2025 va a ser peor y los que vienen, si no hay un cambio, sin duda va a ser peor. La pregunta número 9 que se hace este internauta, estoy leyendo sus preguntas de manera textual, dice, ¿por qué el lobby que pide invasiones y sanciones contra Cuba critica a las MIPYMES como mismo lo hacen las supuestas posiciones de izquierda? Bueno, aquí hay de todo, pero yo creo que esencialmente estas personas que se están brindando y haciendo el juego al sistema tienen que merecer crítica de todas partes, porque en definitiva no tienen ningún tipo de coherencia. Y una persona digna es coherente, simplemente por eso. La pregunta número 10. ¿A quién beneficiaría una reversión o limitación significativa del sector privado en Cuba? ¿A quién beneficiaría? A los que quieren mantenerse en el poder. Sin duda los va a beneficiar porque ellos siempre van a verse y van a querer erigirse como salvadores no sé de qué, porque lo que han es hundir a Cuba, pero por lo menos en el discurso sí ellos quieren aparentar que son los salvadores. Estas personas que están apostando por un sector privado fuerte, por un sector privado que produce, por un sector privado que ha demostrado eficiencia, no le conviene a los comunistas, no le conviene al sistema. Y cuando digo no les conviene a los comunistas y al sistema, me refiero específicamente a los que están con el poder en la mano, porque hay muchos que son comunistas para chivatear, para defender en el CDR, para ir a un acto como ese que hicieron, el show que hicieron en La Habana, pero se están muriendo de hambre y no son de los que tienen ningún tipo de beneficio. Esos que están allí, esos que no caben en sus chacabanes, sus guayaberas, esos son los que van a ser beneficiados siempre con esta limitación al sector privado. Que cierran las MIPYMES, que cierran todos estos pequeños negocios. ¿A quién beneficia? A ellos, porque nunca han querido desde 1959 que se vea que es la propiedad privada lo que garantiza que haya comida en la mesa del cubano. La pregunta número 11 dice, ¿la desaparición o limitación del sector privado hará más eficiente a la economía estatal? Sabemos que no. Y es por las razones que ya anteriormente le había dicho. No tienen la manera de motivar y de producir. El sistema no lo permite.
el sistema, o tú eres parte de o no eres. Y aquí se sobreentiende que ellos, esta desaparición del sector privado, lo único que va a hacer es sepultar al pueblo, no a los dictadores. La pregunta número 12, ojalá no pierda yo el orden de ellas. ¿Quién es el responsable de exigirle transparencia y debida conducta a las autoridades en las licitaciones de locales? ¿Quién es? El que tiene todo el poder. Allí usted no tiene una contraloría, usted no tiene un sistema, un medio para contrarrestar o para servir de contraparte al régimen. Y si todo es de ellos y todo lo que se ingrese y todo lo que se produzca, al final va a parar a las arcas del régimen, ¿de qué manera se puede pensar que hay otra persona que sea responsable? No, ellos son totalmente responsables de eso y de todo lo que está pasando en el país. La pregunta 13 de este internauta, que ojalá saber quién es: ¿cuánto tributa a la unidad del país estigmatizar y culpar de todo al sector privado? Bueno, le tributa descrédito, porque el mundo entero sabe que usted puede decir que un mipimero, como se dice en Cuba, puede tener los precios altos. Sí, puede tener los precios altos, pero tiene productos. Y usted tiene que sopesar como pan caro o no como pan. Y como único se puede bajar los precios es que se aumente la producción. Y el régimen no va a aumentar la producción. Y el régimen está poniendo trabas a todo aquel que impulsa un negocio y busca crecer. Entonces, ¿de qué manera lo van a lograr? La pregunta número 14 dice: ¿por qué, si se necesitan ofertas, se toman medidas que posiblemente las disminuyan? Creo que adelanté un poco la respuesta, ¿no? Si se necesitan ofertas, se necesita, como decía, que haya una producción, al menos comida y medicina. Eso no, ya lo sabemos, ni ha habido ofertas, ni va a haber ofertas por el gobierno, pero no quieren que otros lo hagan. Y los que han confiado ahora se ven en esa situación de que su negocio se va a ir a pique cuando ha habido una gran inversión, probablemente incluso de personas ingenuas fuera de Cuba. La pregunta número 15 dice: ¿es preferible que haya productos con altos precios o que no los haya? Para el pueblo, estoy seguro y hablo todos los días con personas de Cuba, ellos prefieren que haya, aunque sea caro. Pero las medidas que está tomando el régimen es para que no haya. Porque si tú quieres servir de intermediario, si tú ahora tu propósito es, bueno, de esos que están trayendo los pollos, en vez de vendérselo al pueblo, los voy a controlar. ¿Por qué? Porque ese beneficio que está teniendo el que entra los pollos a Cuba, lo quiero para mí, lo quiero para la cúpula del régimen. Entonces ellos, sin duda, van a seguir con este control de lo que entra, de lo que se produce, de lo que hay. Y esto lo único que va a hacer es que no va a haber productos ni con bajos ni con altos precios. La pregunta número 16. ¿Se puede esperar por enésima vez? Esa frase es muy común en Cuba. ¿Se puede esperar por enésima vez que la solución al tema precios en Cuba sea una cuestión de fichas de costos, inspectores y campañas? ¿Se puede esperar que la solución al tema precios sea esa? No. Sin duda que no es la solución, pero es la manera de ellos tener el control. Y quien tiene el control
dice cómo se hace. Por eso es tan importante que ellos no sigan con el control. ¿Por qué se toman, la pregunta 17, por qué se toman medidas inflacionarias para combatir la inflación? Y aquí la respuesta de un amigo de Cuba. Esa pregunta y ese interrogante lo hemos debatido. Y esto de tomar medidas inflacionarias para combatir la inflación es simple, es porque ellos no saben lo que están haciendo. No saben lo que están haciendo, no saben lo que van a hacer, no saben para dónde van. Y como no saben para dónde van, no saben qué camino tomar. A ellos lo que les interesa es simplemente mantener el control, mantenerse en el poder. La pregunta 18. ¿Por qué se habla de un programa de estabilización macroeconómica y casi nadie lo ha visto? ¿Por qué? Porque no hay separación de los poderes. Porque ellos hacen las leyes, aplican las leyes, sancionan las leyes. Ellos no tienen ningún problema, porque ¿quién le va a decir a Raúl Castro, que es en definitiva el que sigue mandando en Cuba, que este relajo de que hoy te quito el dólar, de que hoy vas preso si tienes un dólar, de que a mí, Bismarck Galán, personalmente me quitaron los $120 con los que intentaba salir de Cuba en el 2002, me los quitaron porque yo no tenía permiso para sacar dólares cuando lo habían despenalizado ya y que descaradamente me robaron el dinero. Y que ahora hay personas que incluso cumplieron prisión por tener dólar y que luego lo autorizan que pueden tener el dólar y que luego te dicen que no, que todo tiene que ser el dinero en una tarjeta y que ahora sí se puede utilizar dólar y que ahora lo último que han dicho es que ellos van a determinar cuando tú llegues al aeropuerto en Cuba si tienes que pagar en dólar o no. Es decir, una total locura. Entonces, yo creo que eso dice muy bien esto de la estabilización macroeconómica, que casi nadie lo ha visto. No lo vas a ver porque ellos no tienen que rendirle cuenta a nadie. Ellos no tienen una separación de poderes donde haya que ir a un congreso a aprobar unas leyes. Ellos establecen la ley. Y fíjense cómo a veces incluso en los discursos dicen esta ley que se va a aprobar mañana. Entonces, no es que se va a discutir una ley, es que se va a aprobar, porque fácilmente por la mañana te dicen, esta es la ley y tú tienes que aceptarlo. La pregunta número 19 dice, ¿por qué si intereses extranjeros ven al sector privado como agente de cambio, se hace tan poco y mal por atraerlo e incorporarlo al combate contra los desafíos del país? Son los enemigos, los ven como enemigos porque son personas que tienen cierta libertad. Y a ellos no les conviene que nadie tenga libertad. No les conviene que un hombre haga dinero y pueda decidir cuándo va a una playa, cuándo va a un hotel. A ellos les conviene mantenerlos como nos mantuvieron tanto tiempo y como mantienen algunos todavía, que pueden ir a un hotel, pueden ir a un restaurante, algo deprimente, cuando ellos te digan que puedes ir. Entonces, ahí está. Es decir, no lo van a ver como socios nunca, sino como enemigos. Y la pregunta número 20, para dejar en esta primera parte aquí, estas 20 preguntas, las primeras 20 preguntas son, la pregunta número 20 es, ¿por qué si el sector privado y el mercado han sido discutidos en congresos y procesos a lo largo de los últimos 10 años, se habla aún de que no hay consenso? No hay consenso cuando a ellos les conviene. Es decir, eso debe decir que no hay consenso es cuando a ellos les conviene. Porque si a ellos les conviene, todo ha sido aprobado por consenso, nadie votó en contra, nadie dio una opinión adversa. Es decir, depende de lo que a ellos les convenga. Pero fíjense cómo están ellos. Estas son estas primeras 20 preguntas, reitero, de un internauta que las ha divulgado, las ha compartido en las redes, tuve acceso a ellas. El resto la voy a compartir en un segundo video, pero como cierre de este análisis, lo que quiero es que se vea que todas estas son trabas para la economía cubana,
que la economía cubana, con estas trabas que he mencionado como respuestas a las preguntas, a estas 20 preguntas que he compartido, es simplemente una manera de decir que la economía cubana irá de mal a peor. De mal a peor en los próximos años. Eso no hay que ser adivino para verlo. Porque si usted no deja que las personas produzcan, si usted no deja que las personas crezcan, si usted no deja que el pueblo pueda emprender, desarrollarse, cultivar la tierra con la seguridad de que va a poder vender y que usted no le va a quitar, porque eso es quitarle su producción, no se puede augurar un final feliz, no se puede augurar que la economía cubana va a ser floreciente y que dentro de un tiempo va a ser como era en el 58, una de las mejores de América Latina. Así que por hoy está bien con estas 20 preguntas y estas cuestiones que les he compartido acerca de ellas y el impacto que tienen en la economía cubana. Y en el próximo video les estaré compartiendo de la pregunta número 21, preguntas muy atinadas de esta persona, a la 47 y buscar un poco de respuesta, ¿no? Si es que la hubiera, para poder compartírselas de manera transparente, sin artificios como acostumbran a hacer ellos. Para quienes no están de acuerdo con este tipo de preguntas, con este tipo de respuestas, pues lo lamento que no sea así. Es decir, no podemos hablar para los que están ahí queriendo justificar, aunque se estén muriendo de hambre. Las ciberclarias que viven del sistema, que viven del pueblo, no pueden entender el dolor que da ver que la economía de Cuba cada día va peor y que naciones más pobres en cuanto a territorio, en cuanto a posibilidades, tienen unas posibilidades inmensas de desarrollo porque no hay una dictadura que los limite. Así que yo les agradezco, te pido que compartas este tipo de videos. Si no te has suscrito, que te suscribas al canal. Y si ya estás suscrito, gracias por tu fidelidad. Gracias, nos vemos en una segunda parte con preguntas y respuestas sobre la economía cubana. Muchas gracias.